doy gracias al Señor, hermanos, por este privilegio que he tenido para que pueden sentir, hermano. Gloria al Señor, en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Siga glorificando al Señor, hermano, porque solo a Él la honra, la alabanza y la adoración. Amén. Aleluya. Gracias a Dios, hermano, por otra oportunidad más, ¿verdad?, de poder ahí sí que aprender de la palabra de Dios juntos, ¿verdad, hermano? Porque esto es para todos, hermanos, para que aprendamos. Amén. Así, hermanos, acompáñenme a 2 Corintios, amén, 11. Cuando lo tenga, glorifique al Señor con un amén. Versículos 12 hasta el 15, amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, dele gloria a Dios. Amén. Para que lo leamos juntos y así poder aprender la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. 2 Corintios 11, del 12 al 15, hermanos. Dice la palabra así: siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La iglesia dice: amén. Gloria a Dios. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ayúdenme a orar por la palabra, hermano. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que me das, Padre, nuevamente de poder transmitir tu palabra, Señor. Padre, en este momento te pido, Señor, que me ayudes, Padre amado, que tomes el control, Padre bendito, de mi cuerpo, alma, espíritu y mente, Señor, y que todo lo que diga, Padre, sea conforme a tu voluntad, Señor. Padre, ayúdame, Señor, te lo pido, Señor, porque de ti, Señor, proviene la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, la capacidad, Padre. Tú eres, Padre, el que revela, Señor, tu palabra a tus hijos, Señor, y te pido, Padre, que tú me ayudes en esta noche, Padre, así podamos salir, Padre, bendecidos, Padre, por medio, Padre amado, de tu presencia y tu palabra en este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén. Puede sentarse, hermano. Le doy gracias al Señor, hermanos, nuevamente, ¿verdad?, por este privilegio, hermanos. Voy a tratar de ser breve, hermanos. Amén. Hermanos, hemos leído unos 3 versículos de la palabra, amén. Y la verdad, traje 2, versiones de la Biblia. Esta es la Reina Valera, ¿verdad?, la que generalmente tenemos. Y esta es la de Dios habla hoy. Escuche lo que dice: pero voy a seguir haciendo lo que hago para no dar oportunidad a esos que andan buscando pretexto para ser como nosotros. En otra versión dice semejante a nosotros, ¿verdad? Pues no son más que falsos apóstoles y engañadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es nada raro, dice, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso resulta muy natural que sus servidores pretendan aparecer como defensores de la justicia, pero habrán de terminar como sus hechos merecen. Amén. El tema de hoy, hermano, es no te disfraces. Amén. Hermanos, y para esto, hermano, pues yo creo que la palabra es clara, ¿verdad? Cuando nosotros leímos la palabra del Señor, ya en el versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, dice la palabra, disfrazan, ¿verdad?, como apóstoles. Y esto no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice también, que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. O sea, ahí hay, si ve usted, es una cadena, hermano, la que se forma, ¿verdad? Primero habla de los líderes, luego está el diablo, y que Dios lo reprenda, ¿verdad? Y también sus ministros. O sea, que hay como tres
tipo de personas que habla la Biblia, hermanos, y es importante, hermanos, reconocer esto hoy en día, hermanos, de que mucha gente, ¿verdad? Incluso tal vez nosotros, ¿verdad? Tratamos de disfrazar, hermanos, muchas cosas en nuestra vida, no solo espiritual, sino terrenal, y lo terrenal, hermanos, que nosotros hacemos, al fin y al cabo, mata lo espiritual que hay en nosotros, amén. Entonces, hermano, disfrazarse, hermanos, de cualquier manera, ¿verdad, hermanos? Siempre va a traer consecuencias a nuestra vida, amén. Por ejemplo, hermanos, yo, ¿verdad?, siempre le busco una definición a esto. Dice que cuando la definición de un disfraz dice que es un artificio que se usa para desfigurar algo con el fin de que no sea conocido, ¿verdad? O sea, cambiarle lo físico a algo. También puede ser un atuendo usado para crear la apariencia o una característica de un periodo. O sea, es como cuando habla de esto, es como cuando yo no sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí, hasta donde yo me acuerdo, hermanos, no se ha dado, pero yo he visto en otras iglesias de que hacen actos así como ¿cómo se llama? De teatro, que le llaman ellos, ¿verdad? Y visten a unos niñitos, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿va? Porque tal vez algunos los visten, ¿cómo se llama?, de David, o yo qué sé, de Jesús, y pues ahí pasa. Pero hay otros niveles en donde ponen a un montón de niños como fariseos, como escribas, y peor aún, a veces buscan al niño más grande y lo visten de Goliat. Que Dios reprenda eso, ¿verdad? De ahí empieza, hermanos, una enseñanza de los niños, en donde quizás nosotros como padres tenemos mucho que ver, porque empezamos como que a decirle al niño de que si él se disfraza de una u otra manera, amén, va a ser grato delante del Señor, amén, y no es así. Entonces nosotros, hermanos, es lo que nos da a entender esto, ¿verdad? Que es un atuendo que se caracteriza por un periodo, amén. O sea, estamos hablando de la Biblia. La Biblia fue un periodo de tiempo, hermanos, en la cual hay muchas historias, amén, y mucha gente ahora, hermanos, se basa en eso, a través de las historias, y viste a los personajes, ¿verdad, hermanos? Los disfraza, ¿verdad? Yo me acuerdo también, hermanos, bueno, allá en mi pueblo más que todo, como que se volvió, ¿cómo se llama?, de moda, hermanos, hacer como ¿cómo se llama?, una obra de teatro ¿cómo se llama?, de Jairo y su hija, y ponían a una niña enferma en el altar, hermanos, y todos ahí conmovidos, ¿verdad, hermanos? Y al final, hermanos, cuando nosotros nos estamos como que desarrollando espiritualmente, cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente, nos vamos dando cuenta que todo, hermanos, lo que hacemos o aparentamos hacer, hermanos, al final como que se va cumpliendo la palabra, hermanos, en la persona en la cual queremos representarla, amén, porque el poder que hay en nosotros, hermanos, sale de la boca. Yo quiero, por ejemplo, ¿verdad?, decir en ese tiempo, ¿verdad?, yo quiero que mi hija sea la hija de Lázaro, y uno por ignorancia va a poner a su hija como quien dice, yo quiero que te enfermes. Entonces son cosas, hermanos, que cuando nosotros llegamos a entenderla, ya no lo hacemos, ya no caemos en ese punto. ¿Por qué? Porque disfrazar algo, amén, es algo que va en contra de la voluntad de Dios, amén. Y usted dirá, ¿por qué? Amén. En la Biblia, hermanos, hay varias historias que si tal vez alguno, ¿verdad?, es lector de la palabra de Dios, amén, va a hallar varias. Por ejemplo, yo tengo como 5 aquí ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, Josías, que era el rey de Jerusalén, y Necao, el rey de Egipto, amén. Dice, hermanos, la historia de ellos dos, ¿verdad? Dice que Josías era un hombre de Dios, amén. Hacía la voluntad de Dios, incluso desde pequeño dice que él hacía la voluntad de Dios, hizo muchas cosas que aún, hermanos, se registran, que fue el mejor, hermanos, de los reyes, que hizo lo correcto delante de Dios, pero un error fue el que cometió él, amén.
Y fue, hermanos, disfrazarse para ir a la guerra cuando a él no le correspondía ir a la guerra. Amén. Entonces, con este ejemplo, ¿verdad? Eso lo puede hallar, hermanos, en 2 de Crónicas 35, del 20 al 24. Amén. A mí me enseña algo importante esto, hermanos, de que Dios, hermanos, muchas veces, hermanos, nosotros podemos hacer todo lo correcto aquí en la iglesia. Yo puedo aquí estar predicando, puedo estar cantando, puedo estar sirviéndole a Dios. Pero si yo allá afuera, hermanos, me disfrazo de algo que a Dios no le agrada, por ejemplo, la idolatría, hermano. Un ejemplo claro de idolatría, si yo quiero disfrazar, hermanos, mi vida siendo un idólatra, hermanos, Dios lo va a ver y Dios me va a castigar a mí. Amén. ¿Por qué se lo digo? Porque aquí, hermano, Josías dice que fue, hermano, se disfrazó, dice la palabra del Señor. Si usted me acompaña a 2 de Crónicas, o a lo mejor lo ponen ahí, ¿verdad? Desde el 35, 2 de Crónicas, para que usted vea, hermano, la historia. Dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él, dice. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contra ti, rey de Judá? Yo no vengo contra ti, sino contra la casa que me hace guerra, dice. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Oiga bien, todavía le dio, hermanos, a él la palabra, ¿verdad? Dice la palabra más adelante: mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Amén. Y no atendió a las palabras de Necao, que era de la boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron del carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, de que a él se le dio como un aviso: aléjate, porque esto es de parte de Dios. Y dice aquí que él no hizo caso, hermano. Como que él dice: Dios está conmigo, ¿verdad? Y yo puedo triunfar, puedo agarrar otra victoria aquí mismo. Y él pues actuó, hermanos, conforme a su corazón, no conforme a Dios. Cuando nosotros leemos la historia de él hizo un pacto con Dios, de que siempre le iba a consultar a Dios antes de ir a la batalla. Y en esta ocasión él dejó lo espiritual, sino que tomó lo mental de él y dijo: voy a ir en contra de este rey y voy a hacer la piedra de tropiezo para él. Amén. Pero mire qué le pasó: dio un flechazo, lo hirieron, hermanos, y murió. ¿Y por qué, hermanos? La pregunta es: ¿por qué él fue herido? ¿Por qué? Porque él iba disfrazado. Yo pienso, hermanos, de que si lo hubieran a él conocido, tal vez, hermanos, alguien hubiera dicho: no lo maten, porque él es un rey y pueden tomar venganza en contra de nosotros. Amén. Pero como nadie lo reconocía, cualquiera pudo haberlo herido, ¿verdad? Todo, ¿por qué, hermano? Porque disfrazó su vida. Él era rey, él era, hermanos, una cobertura grande para su país. Y hoy en día, hermanos, nosotros, hermanos, vemos a través de lo que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? En 2 de Corintios 12:15. Hoy en día, hermano, mucha gente se está disfrazando en los altares. Amén. La palabra misma ahí lo dice, que se disfrazan de apóstoles, hermanos. No digamos hoy en día que hay un montón. Amén. Dice que hay apóstoles, profetas, y la Biblia sí lo dice, pero hay unos, hermanos, que se exaltan a sí mismos. Amén. Que vienen, hermanos, y dan
al pueblo, hermanos, lo que ellos desean y la gente se deja llevar. No ven el disfraz, hermanos, que esa gente lleva. Si nosotros, hermanos, nos dedicáramos a leer más la palabra de Dios, ahí sí que la palabra misma dice que nosotros no iríamos contra esas corrientes, hermanos, sino que solo miráramos, hermanos, lo que quiere Dios para nosotros. Pero lastimosamente, hermanos, esa gente que está disfrazada ha logrado convencer a muchos, hermanos, de disfrazarse con ellos, tomando, hermanos, lugares que Dios en realidad no le agrada, hermanos. Dios, hermanos, quiere que nosotros, hermanos, nos quitemos ese disfraz. Como leímos hoy en día, ahora, ¿verdad? Nosotros, hermanos, quizás, hermanos, nos disfracemos de algo de afuera, yo no sé. Quizás alguien aquí, hermano, se disfraza de mentiroso, hermano. O yo mismo, ¿verdad? Amén. Porque la palabra de Dios, hermano, nos enseña, hermanos, de que nosotros tenemos que ser tal como Jesús vistió. Amén. Hermanos, hoy en día, hermanos, mucha gente, hermanos, se viste de bondad. Amén. Pero dentro de comillas, amén. Y no es bondadoso, hermanos. Aparenta ser bondadoso, pero no lo es. Entonces, hermanos, a Dios no le agrada eso. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque cada personaje en la Biblia, hermanos, que se disfrazó, hermanos, al fin de cuentas pagó, hermanos, por los platos rotos, ¿verdad, hermano? Perdón, hermano. ¿Qué hizo, hermanos? Amén. Yo veo la historia también de Saúl, hermanos, que se disfrazó, hermanos, para consultar con una adivina. Amén. Mire, hermanos, Saúl, hermanos, Dios ya lo había apartado, ¿verdad? Dios ya se había molestado con él. ¿Por qué? Por desobediente, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero él quería ir a la guerra, hermanos, pero él tenía esa ansiedad de decir, ojalá, yo no sé, yo quiero ir a ganar, yo quiero ir a triunfar, pero no recibo palabras, Samuel no está. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para que yo reciba alguna palabra de algún profeta? Amén. Pero él fue hasta el extremo, hermanos, y fue a consultar, hermanos, con una adivina. ¿Saben qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice que él llegó disfrazado, hermanos, y cuando llegó a consultar con aquella adivina, hermanos, lo que yo entiendo, ¿verdad? De que si esa mujer hubiera sabido que era Saúl, no le hubiera dicho nada. Amén. Pero al final se dio cuenta que era Saúl y dijo, cosa mala quieres contra mí, quieres que muera, le dijo. ¿Por qué? Porque esa misma mujer ya sabía quién era Saúl. Amén. Y aún así, hermanos, ella logró, ¿verdad?, visualizar a Samuel, y Samuel vino al encuentro, hermanos. Y ahí vemos, hermanos, de que Saúl, amén, como que se alegró de verlo, pero él pensaba de que Samuel ya venía con palabras nuevas para él. Cuando, hermanos, cuando Dios ya conoce quiénes somos, no hace falta disfrazarnos, hermanos, no hace falta, hermanos, venir aquí a este lugar y decir, yo sí estoy al 100, no. Dios sabe, hermanos, si nosotros venimos disfrazados de una o de otra manera. En esta ocasión, Saúl, hermanos, se vistió, hermanos, para ir a consultar, hermanos. Imagínense qué pecado. Si Dios, hermanos, aborrece, hermanos, a los que consultan, hermanos, a los espíritus. Amén. Y él era conocedor de la palabra. ¿Y qué vino Samuel a decirle? Solo a rematarle. Tu reino se te será quitado, serás destruido. Amén. Y conforme pasa la historia, usted lo sabe, Saúl murió, hermano. Mire, hermanos, es increíble cuando el hombre, hermanos, deja, hermanos, de entender la gracia de Dios. Yo sé, hermanos, que tal vez la Biblia, ¿verdad?, solo es un pensamiento que tengo, no está en la Biblia. Yo pienso de que si Saúl de verdad se hubiera arrepentido, tal vez se le hubiera quitado el trono y hubiera vivido, ¿verdad, hermano? Pero no, él, hermanos, prosiguió, hermanos, poniendo en ira al Señor. Y el Señor, hermanos, consumió toda la casa de Saúl. Amén. Entonces, ahí vemos, hermanos, de que a través de que una persona, aunque disfrace las cosas, hermanos,
las consecuencias si vienen contra él van a ser peligrosas. Y lo más tremendo de estas historias, de que esas personas que se disfrazaron murieron. Amén. Es lo más tremendo. Imagínense, hermano, yo no quisiera, hermanos, disfrazarme de algo, ¿verdad? Espiritualmente hablando, que afecte mi vida y de repente, ¿verdad?, reciba el castigo de Dios. Amén. Yo sé que usted me entiende, hermano, de la manera en la cual nosotros disfrazamos las cosas. Como dice la palabra del Señor, a lo malo decimos bueno, y a lo bueno, ahí sí que le llamamos malo, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, cada quien, ¿verdad? Cada uno sabe cuándo disfraza las cosas. Amén. Imagínense, hermano, un ejemplo, ¿verdad? Que tal vez, hermano, yo le doy. Yo puedo disfrazar de repente, tal vez mi esposa y deja $100 y yo los tomo. Yo puedo disfrazarme de que soy honrado y de repente ella me pregunta, ¿y los $100? No sé. Yo estoy disfrazando algo, hermanos, en ese momento, cuando sé muy bien que yo tengo esos $100. Ese es disfrazar algo, hermano. Me estoy haciendo el santo, me estoy haciendo el que no toca nada, cuando sé muy bien que yo ya lo toqué. Estoy disfrazando las cosas. Y posiblemente ella me cree, es un ejemplo muy básico, ¿verdad? Pero disfrazar las cosas, hermanos, es muy delicado. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, sabe, hermanos, cuando nosotros queremos disfrazar algo, a Él no le agrada. Dios, hermanos, va a tomar acción. Amén. Y, hermanos, vamos a tener que llegar a las consecuencias. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que disfrazar las cosas, hermanos, no nos va a llevar a ningún lado. Amén. Aquellos, hermanos, que disfrazan, hermanos, las cosas de una manera tomando, hermanos, quizás las cosas de Dios como juguete, hermanos. Yo, en lo personal, yo tengo miedo, hermanos, de recibir un privilegio si yo supiera que estuviera de más. Ahí sí que extremadamente, hermanos, fallándole a Dios. Claro, todos fallamos, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, nosotros podemos reconciliarnos y decir, Señor, fallé, pero yo quiero tomar el privilegio. Amén. No estoy disfrazando nada, sino que estoy pidiendo perdón, porque sé que soy un hombre, ¿verdad, hermanos? Que falla, que no peca, ¿verdad? Todos. Amén. Pero hay pecados, hermanos, que de verdad hasta nosotros mismos mejor nos ponemos en disciplina, ¿verdad? Porque sabemos que es delicado delante de Dios. Amén. ¿Por qué se lo digo, hermanos? Porque hay gente, como lo dice el pastor y otros hermanos que predican, que disfrazan el adulterio, disfrazan la fornicación. Amén. Y eso, hermanos, a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios nos lo va a sacar a la luz. Y es peor, hermanos, mostrar la cara, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Y peor aún, hermanos, cuando se hace público. La gente, hermanos, la gente que no soporta, se va de las iglesias. Amén. ¿Por qué? Porque no se quitaron ese disfraz. Amén. Mejor es estar, hermanos, sencillo y humilde, hermanos, delante de Dios, hermanos, en humildad. Dios, hermanos, lo ve a uno. La Biblia dice, ¿verdad?, que al humilde lo ve de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Hermanos, cuando nosotros estamos en un nivel espiritual, hermanos, grande, pero estamos disfrazando el pecado, Dios nos va a pedir cuentas, hermano. Yo eso así lo veo, ¿verdad?, conforme a lo que veo en la Biblia, que Dios, hermanos, va a despertar su ira si nosotros seguimos disfrazando las cosas. Amén. Y hermanos, voy a lo más lindo ahorita. Dios, hermanos, a nosotros nos enseña cómo nosotros, hermanos, debemos vestir, amén, delante de Él. Amén. Nosotros no tenemos que disfrazar nada, al contrario, tenemos que vestirnos de la manera que a Él le agrada. Y si nosotros vamos a algo muy hermoso, ¿verdad?, que está en Efesios 6:10, hermanos, ahí nosotros podemos ver, hermanos, desde el 10 hasta el 14, el 15, hermanos, Dios nos enseña a nosotros, hermanos, cómo nosotros debemos de estar vestidos. Amén. Dice ahí, por lo demás, hermanos,
míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga bien lo que dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Ahí hay un punto muy importante. ¿Cómo debemos vestirnos? De toda la armadura de Dios. Y si usted se va más adelante, ¿verdad? Para poder estar firmes en las hechazas del diablo. En el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En el 14 dice, vestidos con la coraza de justicia. Ahí hay otro, miren, vestidos con la coraza de justicia. Y sigue, hermanos. Dice el escudo de la fe, que es la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, Dios nos enseña a nosotros cómo vestirnos. Vestirnos, hermanos, con la coraza del Señor. Vestirnos, hermanos, con el Espíritu de Dios. Amén. Yo creo que, hermanos, para llegar a esos puntos, hermanos, y conforme a lo que entendemos a través de la palabra, hermanos, es que la palabra de Dios es básica, hermanos, para saber cómo vestir delante de Dios. Amén. Vestirse en el Espíritu, vestirse con la coraza de Dios. Amén. Vestirse con la armadura de Dios. ¿Cuál es, hermano? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted no va a tener un engaño, hermano. Usted no va a aparentar tener algo en la cara. Va a ser usted mismo, conforme a la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque, hermanos, nosotros, hermanos, pueblo, ¿verdad? Y digo, nosotros siempre, hermanos, tratamos de encubrir cosas, de disfrazar cosas que a Dios no le agradan. Pero Él lo que pide de nosotros es que nosotros nos vistamos de la armadura de Él. Amén. Usted ve y lee más ahí y dice, hermanos, que es la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver esto, hermanos, de que Dios, hermanos, lo que quiere de nosotros es que nos vistamos conforme a lo que Él quiere en nuestra vida. Amén. Y yo sé, hermanos, que es conocedor usted. Yo solo le voy a dar los versículos. Por ejemplo, Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Oiga bien, ¿cuáles son esas vestiduras de salvación? Es esto, hermanos. ¿Por qué? Porque usted viene a la iglesia alegre. Es una vestidura de alegría, de gozo que usted trae. El semblante se lo ve, no hay nada, hermano, que usted tiene que ocultar. Amén. Porque Dios ya lo vistió ¿de qué? De salvación. Amén. Gloria a Dios. De qué fuerte. Palmas al Señor, hermano. Esto, hermano, cuando ve usted este versículo, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a una novia adornada con joyas. Amén. ¿Cómo se viste un novio, hermanos? ¿Cómo se viste una novia? Hermanos, cuando alguien se casa, ¿verdad? Bueno, yo no, hermanos, tal vez no me vestí de la mejor manera por razones económicas y porque la verdad, pues, tal vez no me esperé el tiempo de Dios, ¿verdad? Pero aquellas personas, hermanos, que esperan el tiempo de Dios, un novio y una novia, es bien lindo, hermanos. Usted ve, hermanos, aquellas mujeres de blanco, esos hombres bien bonitos, amén. Y usted dice: wow, qué bonito, ¿verdad? Es increíble cómo vienen vestidos. Y Dios nos quiere ver a nosotros así, con vestiduras blancas, como a novio y como a novia, delante de Él, sin manchas, sin arrugas, bien presentables, hermano, sin estar disfrazando lo que Dios quiere, hermano, para su obra. No tenemos que aparentar nada, hermano. Dios, hermano, lo que quiere de nosotros es que nosotros aprendamos, hermanos, de que a través, hermanos, de cómo nosotros nos vistamos y no disfracemos las cosas, nosotros vamos a recibir la salvación. Amén. Es increíble, hermano, aunque usted no lo crea. Es que la Biblia, hermanos, a través de cómo nosotros vestimos, y si dejamos los disfraces a un lado, eso es importante para nosotros heredar la vida eterna. Con respecto a Isaías 61:10, usted va a la concordancia y lo tira a Apocalipsis 3:5, dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y yo borraré su nombre no borraré su nombre en el libro de la vida, y lo confesaré
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Amén. Hermano, Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Cristo viene por una novia, hermanos, que esté limpia, hermanos, sin tacha, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo, hermanos, el sacrificio por nosotros. La Biblia dice que Él lavó nuestras vestiduras con su sangre en la cruz. Amén. Entonces nosotros no debemos de manchar esas vestiduras. Si nos vamos a vestir, vistámonos de blanco, hermano, como a Cristo le gusta. Dejemos, hermanos, de vestirnos o de disfrazar nuestra vida, hermanos, con el pecado. Yo le puedo dar una fila, hermanos, de disfraces, ¿verdad? Así que, hablando, ¿verdad?, en términos espiritual, de cómo el hombre se viste hoy en día, amén. Pero yo creo que cada uno es conocedor de esto. Dejemos, hermanos, ese disfraz, hermanos, y vivamos, hermanos, bajo la voluntad de Dios, amén. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sí. Hermanos, dice en Colosenses 3:12: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto, dice, amén, entrañable, revístanse de bondad, revístanse de humildad, revístanse de paciencia, amén. ¿Cómo tenemos que vestirnos, hermanos? Aquí, hermanos, nos da una enseñanza que nosotros, como escogidos de Dios, santos y amados, dice la palabra, revístanse, o sea, siempre, ¿verdad, hermanos? Con afecto entrañable, o sea, amarnos los unos a los otros, vestirnos de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia, amén. O sea, hay muchas formas de las cuales usted, hermanos, puede vestir en la iglesia. Tal vez la gracia suya, ¿verdad, hermanos?, es ser amable. Esa es una vestidura que Dios le da a usted y es una gracia que usted puede hallar. Y fíjense, hermanos, que cuando hay personas así amables, uno como que le cae bien a esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ve, o no, esta persona es muy amable, está vestida de amabilidad. Pero imagínense, está vestida, hermanos, de hombre, da miedo pues acercarse a la gente que es enojada, uno esperando un regaño de ellos, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, aquí nos enseña a nosotros, hermanos, como escogidos de Dios, santos y amados, revistámonos de amor, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Imagínense. Y hay otras más, hermanos, de las cuales nosotros podemos vestirnos. La palabra del Señor nos enseña en Romanos 13:12. Amén. Si me acompaña a leer, ahí, hermanos, nos enseña de que nosotros tenemos que vestir como Jesús. Amén. Romanos 13, del 12 al 14, dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, dice, y vistámonos las armas de luz. 1. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borracheras, como en las lujurias y lascivias, no en contiendas ni en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que vestirnos como Jesús. Yo creo que todos, hermanos, conocemos la historia de cómo anduvo Jesús. Él, un hombre, hermanos, perfecto, que no se haya, hermanos, pecado en él, dice la palabra, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ir. Así que de gloria en gloria, hermanos, poco a poco, hermanos, tratando de llegar a la estatura del varón perfecto, pero vistiéndonos como Él. Amén. Y las maneras de cómo nosotros podemos vestir, hermanos, están ahí en la Biblia. Nosotros, hermanos, tenemos que dejar ese disfraz, hermanos. Dejemos ya de disfrazar, hermanos, de que tal vez somos los mejores o tal vez somos los que sí sabemos. Y no, hermanos, no podemos disfrazar eso, porque Dios nos conoce a nosotros. Yo puedo engañar a cualquiera aquí, pero Dios, hermanos, no puede ser engañado.
Él conoce si yo estoy disfrazando las cosas y es lo que más me preocupa a mí. Amén. No es que no me preocupe usted, ¿verdad? Pero yo lo veo a usted y necesita ayuda, pues también aquí estoy para servirle, ¿verdad? Pero delante de Dios, hermanos, es delicado disfrazar las cosas, hermano. Así que el tema, como lo dije, hermano, pues quitémonos los disfraces, hermano. Ya es tiempo de ser, hermanos, honestos, hermanos, no solo a Dios, sino a nosotros mismos aquí en la congregación. Porque eso es muy importante, hermanos, para el crecimiento espiritual, amén. Así, hermanos, hasta aquí me limito, ¿verdad? Tengo otros versículos en 1 Pedro, otros en Colosenses, pero el tiempo, hermanos, también avanza. Espero me haya dado a entender, hermanos. Dios me los bendiga a todos, así como el pastor con cada uno de nosotros. Dios los bendiga, hermanos.